Mil disculpas a los que estáis al otro lado. No era problema de vuestros equipos, era problema mío, que no hemos activado el sonido. Empezamos de nuevo, ya lo siento por los que estáis aquí. Nos va a quedar bien claro. Sí. Pero bueno, así queda claro. Bueno, buenos días, disculpas por el fallo técnico y bueno, me presento, soy Natalia Soler, soy técnico en la oficina Acelera PYME de COE Aragón y bueno, nos hemos juntado aquí en este caso para este evento de híbrido en el que contamos con gente al otro lado y gente presencialmente sobre automatización de procesos y explotación de datos en pymes. Sí que me he adelantado un poco, comentar que la Oficina Acelera PYME, para que no lo conozcáis, es un servicio financiado por el Ministerio de Transformación Digital para ayudar a pymes y autónomos en sus procesos de digitalización. Damos un asesoramiento básico, un diagnóstico de necesidades, búsqueda de financiación y conexión con colaboradores. Al finalizar el evento recibiréis un correo con el contenido del mismo y ahí también tendréis el contacto por si necesitáis pues eso, contactar con nosotros y que os podamos ayudar en esos procesos de digitalización. El evento de hoy pretende ser un poco hacer la luz sobre la oportunidad que supone la optimización de procesos, la automatización de tareas, la toma de decisiones basada en datos, con el objeto pues, de ayudar a pymes y autónomos, sobre todo con ese foco muy puesto en la pequeña empresa, en la empresa familiar, en el autónomo, no pensando tanto en el grande, que a veces pensamos que estas cosas van más para ellos, sino al revés. Viendo la oportunidad que puede suponer para las pymes que no tienen grandes departamentos de sistemas ni de tecnología y demás y que puedan sobre todo rentabilizar su tiempo y dedicarse a lo que aporta valor. Para ello contamos con, bueno, hemos organizado el evento en colaboración con nuestros socios de Social 11 y contamos con dos buques insignia de la compañía que son Óscar Prado, responsable de desarrollo y análisis de datos, y Judith Stale, responsable de marketing y de posicionamiento. Ellos, pues bueno, vamos a estar en total 1 hora y media. En una primera parte, pues van a hacer un repaso, un poco esas claves, esos tips, sí que sobre todo lo que queremos es que resulte práctica. Entonces, y con ese enfoque lo han planteado, que vayáis interviniendo tanto los que estéis aquí presencialmente como los que estéis al otro lado, que vayáis trasladando cualquier duda, cualquier cuestión que pueda surgir, que es un poco también lo que enriquece el evento. Yo estaré pendiente del chat, que veis que lo tenéis ahí. Haremos como después de cada bloque, yo iré tomando nota de cualquier duda que surja y entre un bloque y otro se las trasladaremos tanto a Judith como a Óscar. Y luego al final contaremos que también es una manera de todo lo que se presente aterrizarlo, porque muchas veces esto sí, está muy bien, esto es teoría, pero ahora ¿qué? ¿Quién ha hecho esto? ¿Cómo lo ha hecho? Pues bueno, tendréis la oportunidad y sobre todo quiero dar las gracias porque hayáis perdido vuestro tiempo, ¿no? Y que nos lo hayáis regalado para venir aquí a contarnos. Contamos con Isaac de Castro, de Comorsa Transformados, con Luis Alonso, de LACPART, y con Isaac Flores, fotógrafo freelance. Un poco nos hablarán de su experiencia en todo esto de la transformación digital y demás. También nos acompañarán de una manera, pues en un vídeo que han también invertido en grabar para contarnos su experiencia, Sillería Aragonesa y Enganches Aragón. Pues bueno, no me enrollo más cuando ya lo he dicho 2 veces, según qué cosas. Y bueno, doy paso a ellos. Sobre todo recuerdo, tenéis el chat, ir interviniendo todo lo que queráis, yo voy tomando nota y luego se lo traslado. Pues bueno, gracias, arrancamos. Muy bien, antes de nada agradecer por supuesto a COE por esta oportunidad de estar aquí y hoy la idea que llevamos es contar un poco lo que hacemos dentro de Social 11 y también daros la oportunidad a todas las pymes de realmente pues que os animéis a hacer todo este proceso de digitalización que vamos a ver que empezamos desde el momento en el que vamos a la empresa y vamos viendo qué necesidades tiene la empresa, qué necesidades nos trasladáis y ver cómo podemos ir implementando soluciones, pues como ya ha dicho Natalia, sin que esto sea necesario para ellos ser una gran empresa. Al final, la idea es que pues cualquier empresa, sea más grande o más pequeña, siempre van a tener datos y estos datos vamos a poder utilizarlos de alguna forma para sacar mejores conclusiones y mejores decisiones en nuestro día a día. Este siempre es el comienzo, una de las cosas que siempre escuchamos cuando empezamos este proceso de digitalización. Vamos a la empresa y siempre en las empresas nos comentan esto, ¿no? O algo similar, de pues estamos planteando hacer una nueva web, renovarnos la web, porque pues, se nos está quedando anticuada y queremos modernizarnos, ¿no? Y estar un poco más al día y que realmente pues demos una imagen de mayor modernidad.
Esto es como un poco la punta del iceberg que luego veremos que realmente va mucho más allá. Tenemos una serie de problemas que, pues, poco a poco, cuando vamos hablando con las empresas, vamos viendo las necesidades que tienen, muchas veces ni ellos mismos son conscientes de que los tienen. Pues, por ejemplo, como os indico por ahí, el primer pilar y en lo que más nos vamos a centrar es en la parte de los datos. El intentar tener todos estos datos centralizados, intentar organizarlos y normalmente lo que nos encontramos de primeras no es eso. Suele ser, y seguro que muchos de vosotros coincidís conmigo, pues muchos archivos Excel, datos en formatos muy diferentes, descentralizados, cada persona tiene sus datos y no hay realmente un centro, una centralización en el que estén todos esos datos bien organizados. Esto veremos que es muy necesario para todo el proceso que va a venir después. También esto, en parte, pues, nos implica un desconocimiento de la realidad del día a día en la empresa. Hay muchas personas en la empresa, incluso los propios directivos de las empresas, que desconocen qué es lo que ocurre dentro de sus negocios porque no tienen las herramientas para poder tener esa transparencia, tener esa visibilidad de qué es lo que está ocurriendo en sus empresas. Tienen muchos datos muchas veces, pero no tienen la forma de realmente explotarlos y analizarlos de una forma útil con la que realmente sean conscientes de lo que está sucediendo. Ahí os pongo un ejemplo también de, pues, con aquellas empresas que tienen almacén, pues suelen ser también bastante caóticos, ¿no? Problemas con las ubicaciones, problemas con la organización, falta de conocimiento de cuál es el stock real. Entonces, todo esto son cosas que, partiendo de esa base del necesito una nueva web o necesito esta nueva herramienta o ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Necesito esta inteligencia artificial que me ayude en mi negocio. Eso es como la cúspide, pero luego vemos todo esto que hay por debajo. Entonces, iremos viendo cómo ir atacando cada uno de estos puntos. Y, por supuesto, el marketing, que, bueno, de esto también nos hablará más mi compañera Judith, pero también una falta en esta estrategia de marketing definida. Muchas veces se va un poco pegando coletazos sin tener un norte claro. Otros desafíos críticos con los que nos encontramos, el tema del RP. El RP es el programa de gestión en el que, pues, desde la propia empresa se lleva la administración de todos los procesos. Pues puede haber RPs más grandes, más pequeños. Al final es un sistema para poder controlar nuestra empresa. Aunque tengamos estos RPs, estos sistemas, muchas veces no están realmente integrados con el resto de la infraestructura que tenemos dentro de nuestro negocio. Muchas veces se recurre a ellos simplemente, pues, importando y exportando en ficheros Excel y realmente no se habla estos programas con el resto de sistemas o de herramientas que podemos tener o con el resto de los datos que tenemos en nuestro negocio. Tareas repetitivas. Esto, pues, a todos seguramente también nos sonará. Empleados o personas dentro del equipo que pierden mucho tiempo en hacer tareas que realmente se podrían automatizar y todo ese tiempo se podría enfocar en algo más útil y más práctico, en lugar de simplemente ir siguiendo esta rueda, ¿no?, de todas estas tareas repetitivas que ya cuesta un poco salir de ella, pero veremos que hay soluciones. Y por último, pero no menos importante, es la comunicación. Nos encontramos en muchas ocasiones que no hay una comunicación fluida entre diferentes departamentos, entre diferentes personas dentro de una misma empresa incluso. Entonces, esto hace que se dificulte mucho el que se pueda tener una visión global y una priorización global dentro de la empresa, de, pues, cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que tenemos que hacer. Si no hay una comunicación en la empresa, pues es muy complicado y también es algo que tendremos que ir atacando. ¿Cuáles son las claves para el cambio? Desde nuestra opinión, lo que nosotros hemos visto que funciona. Bueno, pues hay que profundizar en todos estos procesos. A nosotros nos gusta ir departamento por departamento, hablando con la gente de a pie, la gente que realmente está en la empresa, y ver cuáles son sus necesidades, cómo es su día a día, cuáles son las tareas que más tiempo le quitan. Ir viendo, pues, de forma pormenorizada todos estos procesos y saber un poco una imagen de todos los procesos que hay en esta empresa. Luego, un cambio de mentalidad, que es probablemente una de las cosas más complicadas, porque si el equipo no tiene la mentalidad de hacer este proceso de cambio, va a ser muy difícil
imponerlo y no es la idea, ¿no? Siempre hay que empezar porque realmente el equipo, la propia empresa, entienda cuál es la utilidad de hacer este tipo de proceso de digitalización, que le vea la utilidad y con eso nos va a ayudar mucho para que ellos mismos sean los que nos den las herramientas y la información para poder llevarlo a cabo. Esto va muy de la mano también de la formación. Hay que, obviamente, cualquier tipo de herramienta, de solución que se aporte a estas empresas, hay que formar a los trabajadores en estas herramientas. Muchas veces nos encontramos con que ha llegado algún proveedor, ha plantado ahí un ERP en una empresa, pero los propios trabajadores de la empresa no saben ni cómo utilizarlo. Pues eso no es el ERP realmente lo que va a digitalizar la empresa, lo que va a mejorar esa empresa. El ERP es una herramienta, lo que va a mejorar es cómo se integra ese ERP o esa herramienta dentro de la empresa y para eso es indispensable que realmente todo el equipo esté bien formado y sepan utilizar estas herramientas. La cultura del dato, vais a ver mucho esto a lo largo de la charla porque es uno de los pilares sobre los que se debería consolidar toda digitalización, todo proceso de digitalización. Y esto pasa por entender que realmente las decisiones no debemos tomarlas únicamente en base a la intuición. La intuición es muy potente, pero no siempre funciona o es replicable. Entonces, es mucho más inteligente tomar las decisiones en base a datos, tener datos bien organizados que podamos explotar, que podamos analizar y que podamos usarlos para tomar mejores decisiones. Todo esto, pues, pasa por este cambio un poco de mentalidad. Y luego los nuevos clientes. Los clientes también han cambiado, el cliente se ha modernizado, es muy exigente a nivel de lo que quiere y lo que no. Y también a nivel tecnológico, pues tiene otras necesidades que hace unos años pues no tenía. Entonces, esto también os comentará más mi compañera Judith. ¿Cuál es el comienzo de todo este proceso? Pues, como os decía, lo primero que vamos a hacer va a ser acudir a la empresa y a nosotros nos gusta no quedarnos únicamente en hablar con los directivos, en hablar con los comerciales, como a lo mejor en muchas ocasiones se suele hacer. Nos gusta tener esa visión de los procesos por departamento, ir a hablar con la persona que realmente va a utilizar las posibles herramientas que vamos a desarrollar. Entonces, para conseguir esta visión global, tenemos que ir al trabajador, al que realmente hace todas estas labores. Ahí vamos a identificar cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los puntos críticos en los cuales la empresa se está atascando. Muchas veces nos encontramos cuando vamos a las empresas que ni siquiera a lo mejor los directivos eran conscientes de cuáles eran los problemas críticos reales en la empresa. Muchas veces te dicen que, oye, pues el problema puede ser, pues eso, que nuestro e-commerce está un poco desfasado y damos imagen de que somos más antiguos, ¿no? Y no, muchas veces la realidad es otra. Tenemos cuellos de botella muchos más importantes en procesos de la empresa que evitan que realmente esa empresa pueda crecer todo lo que debería, todo el potencial que tiene, ¿no? Entonces, con todo esto podremos establecer ya unos puntos críticos de por dónde empezar a atacar este proceso de digitalización, porque vamos a tener un montón de datos, un montón de información que hemos recogido, que hay que decidir por dónde empezar. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con el cliente. Con el cliente vamos a realmente priorizar cuáles van a ser los puntos a atacar en primer lugar. Con respecto a los RPs, pues ya os lo venía diciendo antes, tener un RP no significa necesariamente estar más organizados. Significa que tenemos un programa que tiene un gran potencial, pero que al final, si no lo tenemos integrado con el resto de cosas, pues puede ser como el que se compra un Ferrari, pero luego va por fiesta a trabajar, pues porque no sabe arrancarlo, ¿no? Al final, no te sirve una herramienta porque sea muy potente, te sirve una herramienta porque la hemos integrado con todo nuestro sistema y porque la sabemos utilizar. Entonces, hay que tener muy claro todo esto a la hora de elegir un RP. Un RP no hay que elegirlo simplemente pues por elijo el más bueno, el más grande o el más potente. Vamos a ver qué RP necesitas para tu empresa. Cada empresa es un mundo, cada sector es un mundo. Habrá que ver qué RP se adaptan mejor pues, en función de el tamaño de la empresa, con qué hay que integrarlo, el personal que tenemos incluso, qué formación tiene nuestro equipo. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta
Y como os pongo ahí, cuidado con los vendedores ambulantes de RPs, que sabemos que existen, están por ahí, y hay que... Digo yo. Sí, los come orejas, eso es. Hay que tener un poquito de cuidado de que no nos planten el primer RP de turno, pues porque un comercial así lo ha decidido. Hay que estudiar esa decisión, buscar un proveedor, un partner de confianza que, a ser posible, esté especializado en vuestro sector, de vuestra empresa en concreto, eso es lo ideal. Pero sobre todo eso, que veamos que realmente se adapta a nuestro negocio. Con la documentación, bueno, esto, ¿para qué hablar de la documentación, no? En muchas empresas seguro que os ocurre que tenemos una descentralización bastante grande de la documentación. Si hay documentación, la tenemos esparcida, pues que si por documentos Word, que si en papel, que si bueno, en unas carpetas compartidas, online, en mi propio ordenador. Cada cosa está en un sitio y al final, cuando queremos buscarla, nunca la encontramos. Entonces, toda esta falta de estandarización, todo este desorden, hace que a la hora de tener realmente los procesos documentados y de saber dónde buscar, pues sea un caos. Normalmente siempre hay una persona, siempre hay un Alejandro, un Paco, un alguien que es el que, si hay que preguntarle algo, pregúntale a ese que es el que sabe dónde está o que es el que sabe cómo hacer esto. Pero cuando Paco se coge vacaciones, pues tenemos un problema, ¿no? Sí, son vacaciones. Eso es. Entonces, bueno, todo esto es lo que también hay que cambiar, hay que intentar que las empresas, que el propio equipo sea consciente de la utilidad de documentar, de, oye, yo documento una vez, invierto este tiempo, pero es que luego voy a poder reutilizar ya esa documentación para cuando me entra un nuevo miembro en el equipo, para cuando pues, una persona se va de vacaciones, que no se hunda la empresa, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Con respecto a datos, pues también, ¿no? Los Excel. Ahí os pongo, ¿no? Esta imagen que yo creo que a muchos se habrá ocurrido, ¿no? Que en las empresas Excel es como se usa para todo, que Excel está muy bien. Con Excel, mira, podéis, si queréis, escribiros un diario, jugar al póker, os hacéis un calendario, pues ya lo queráis con Excel. Pero es cierto que al final, luego, para llevar todos los datos de nuestra empresa, para eso no es Excel. Excel es una herramienta de informes, de hacernos un informe, una visualización de datos, pero no es un almacén ahí en el que podamos meter todo lo que tengamos. Y nosotros nos encontramos empresas que es que el 100% de sus datos los tienen en Excel, que no saben lo que es una base de datos. Y eso hay que intentar atacarlo. Entonces ahí pues os indico un poco todos los problemas que nos solemos encontrar. Pues tener datos duplicados, no tener copias de seguridad, todo esto es lo que nos lleva el utilizar estos Excel. Y además nos va a limitar mucho a la hora luego de explotar estos datos. Tener todo en Excel descentralizado, pues nos limita mucho a luego sacarle partido a toda esa información que la tenemos, pero no en el mejor formato o no de la mejor manera organizada. Entonces, esto también será algo que habrá que atacar. Me toca. Sí. Perdón un momento, ahora aprovechando Muy bien. el paréntesis, para los que estáis al otro lado, entiendo que no habéis trasladado ninguna cuestión. Si queréis ahora comentar alguna cosilla que les diga, o igual a los que estáis aquí presencialmente, si tenéis algo que trasladar, pues bueno. Conocemos ahora estos problemas que ya sabemos que existen, ¿os vais a dar a nosotros una solución? Sí, esto... No, ahora viene. Eso es. Quiero algo práctico, ¿verdad? Claro. Esto es Sí. en los problemas que nos encontramos y ahora vienen las soluciones. Para que un poco, primero es que para curar hay que diagnosticar. Entonces hay que tener claro primero que el problema existe, que sé que muchas empresas lo sabéis, pero hay muchas otras que no, que realmente piensan que el problema está en otro sitio. Entonces es importante primero plantearnos, oye, ¿yo tengo algunos de estos problemas o no? Y ahora veremos las soluciones. También yo creo que es importante el trabajo previo que hay que hacer antes de contar con nadie o de lanzarse en estos procesos, y yo creo que es un poco lo que intentaban, ¿no? Que como bien dice, depende de los niveles de cada una de las empresas, pero sí que se trata un poco de que, por supuesto, que esto no es una consultoría en la que te vayas a ir con una solución total, pero sí que pueda ser un pequeño acercamiento, pues, a las posibilidades que pueda haber. Pues bueno. De hecho, en la misma dinámica, ahora yo os voy a plantear primero el marketing, la infraestructura que debe tener, antes de pasar a todo lo que lleva el marketing y sus estrategias y cómo abordarlas.
Antes de hablar de datos, antes de hablar de marketing como tal, primero tenemos que tener en cuenta la infraestructura digital, que como bien ha comentado, son las distintas partes que tiene nuestra parte digital, ¿no? En primer lugar, tenemos el punto de contacto, que sería nuestra web, nuestro e-commerce o incluso nuestras redes sociales. En definitiva, es cualquier punto por el que nos pueda hacer un primer contacto un posible cliente, ¿vale? Luego tenemos los sistemas de gestión, que es donde vamos a guardar y almacenar los datos. Ya nos ha hablado Óscar de ERPs, pero también tenemos otras herramientas como es el CRM, que es para la gestión de clientes, o el CMS, que es para la gestión de contenidos. Estos software, como ha dicho, no tenemos que dejarnos llevar por cuando nos venden los ambulantes, tenemos que tenerlos bien planteados y tenemos que intentar que lleven una conectividad para que no tengamos que hacer de forma manual, cuando hay una venta en online, tener que cambiar el RP y tener que cambiar en el CMS la situación en la que está el cliente. Con esto vamos a hablar un poco de modelos de negocio, ya que dependiendo de qué tipo de modelo de negocio tengáis, va a tener un tipo de recorrido el consumidor. Va a ser ligeramente diferente. La infraestructura va a ser muy similar, pero sí que el recorrido de este consumidor va a variar un poco. Cuando hablamos de modelos de venta a empresas, tenemos que tener en cuenta que nuestros clientes potenciales van a ser mucho más premeditados, van a plantearse análisis mucho más profundos, la consideración va a ser más tardía y la decisión la van a tomar con mucha más paciencia y van a tomar decisiones bastante más premeditadas. En cambio, en el consumidor va a ser al revés, va a ser mucho más emocional, va a ser mucho más rápido. Los factores que van a influir va a ser más el precio, las opiniones de otros usuarios, el general el proceso de pago que sea rápido cuando ya está tomando la decisión de compra. Por ende, hay que tener cada una de estas fases, tanto descubrimiento, consideración y decisión, optimizadas para cada tipo de modelo de negocio, ¿vale? Con ello vamos a ver los canales de captación. Dentro del marketing los agrupamos en dos grandes grupos principales. Tenemos los canales de captación de pago, que yo los voy a denominar como si fueran un grifo, ya que tú metes dinero, abres el grifo y tienes leads, tienes conversiones, tienes interacción con tu web. Estos canales son SEM, por ejemplo, que sería campañas de pago en buscadores, como podría ser en Google, como podría ser en Bing, ¿vale? Luego tendríamos los de Social Ads, que son las campañas que son de marketing, pero dentro de redes sociales. Y luego tenemos publicidad programática y de afiliación, que son fuera de nuestras plataformas, serían en webs que puedan estar visitando nuestros clientes. Por el otro lado tenemos el canal de orgánico, que lo voy a denominar como el canal de siembra, ya que requiere esfuerzo, requiere un tiempo, al igual que el anterior era algo más inmediato, este requiere bastante tiempo hasta que vemos sus frutos. Pero es verdad que es el más rentable, ya que luego el coste por usuario va a ser mucho más barato. Aquí tenemos el SEO, el posicionamiento en buscadores, igual tanto Google como Bing, como cualquiera, Yahoo también puede ser apto. Luego tenemos las redes sociales, ya que dentro de nuestros feeds orgánicos también hay que trabajarlos para que nos vayan encontrando dentro de la propia plataforma sin tener que pagar, sin pagar por cada clic. Y por último mencionaría el email marketing. Son nuestros clientes ya y vamos a darle contenido de valor para recordarles que existimos y que puedan retornar a nosotros o si no han hecho ya una venta, pues que hagan otra. Internacionalización. Todo este ecosistema digital nos permite internacionalizarnos de una manera más sencilla de lo que era antiguamente. Aún se sigue pensando que es algo muy complicado, pero si se hace de manera correcta no es algo tan complejo. Siempre y cuando tengamos en cuenta, por un lado, los datos nos van a dar mucha información, nos van a dar información de en qué países estamos llegando. Si estamos en habla hispana, igual en LATAM estamos recibiendo mucho tráfico, igual es interesante abordarles. O incluso intentar traducir la página, pero siempre adaptando el mensaje, no solamente a traducir por traducir, ya que no van a ser las mismas inquietudes un español aquí en España que un francés, por ejemplo. Vale, pues una vez que hemos diagnosticado, como comentábamos, cuáles son los problemas, dónde queremos atacar, ahora vamos a ver
pues la parte del desarrollo, ¿no? Donde empieza un poco la magia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues como os comentaba, priorizar. Esto es muy importante. Al final nosotros nos encontramos cuando vamos a cada departamento, pues obviamente la prioridad para ese departamento es su departamento. Esto es así. Por eso a nosotros lo que nos gusta es un poco implantar esta figura del interlocutor, de definir una persona en la empresa con la que nosotros podamos hablar y que sea esta persona la que realmente tenga una visión global de lo que ocurre en todos los departamentos y que pues, podamos con esta persona de la empresa, del cliente, realmente establecer esta priorización. Porque, como os digo, pues para cada departamento siempre será lo más prioritario lo suyo. Entonces, con esto ya podemos definir estos puntos críticos y ver qué es lo que vamos a empezar atacando. Entonces, aquí nosotros lo que nos gusta hacer es siempre una planificación, que luego ya sabemos que, bueno, puede ser que se lleve a cabo o no, porque siempre, pues luego a lo mejor necesitamos ciertas cosas que hay que preparar, que a lo mejor se retrasan, lo que sea, pero sí que es importante tener al menos una planificación definida para tener ese ancla al que agarrarnos y ir viendo pues cómo va el proceso y cómo se va desarrollando. Entonces hacemos este cronograma y vamos definiendo pequeños puntos de control con el cliente. Siempre es importante no desaparecer, como alguna vez hemos visto que pues, en algunos procesos de digitalización se ha hecho, de desaparecer 6 meses y volver con un programa que solucione todo. Esto nunca funciona. Siempre, al final, pues uno ha ido por un lado, otro ha ido por el otro y al final no se ha entendido realmente cuáles eran las necesidades del cliente. Entonces, siempre hacer desarrollos, digamos, acotados y parte por parte y decir, pues bueno, si tenemos todos estos problemas que abarcar, vamos a comenzar por este, que vemos que es el prioritario, que es el que realmente, a lo mejor en poco tiempo de desarrollo, vamos a poder definir una solución, implementarla y ya vamos a empezar a ahorrar tiempo al equipo de la empresa. De esta forma también conseguimos un poco ese cambio de mentalidad, conseguimos que realmente las personas de la empresa sean conscientes de la utilidad que tiene esto, empiezan a ver que pues, ahorran tiempo, que se han quitado ya de hacer un proceso repetitivo y van viendo que realmente pues, hay una utilidad. Entonces, todo esto, hacemos esas pequeñas versiones y vamos recibiendo un feedback constante del cliente y vamos viendo si realmente vamos por el camino adecuado o no. ¿Qué soluciones vamos a implementar? Pues lo primero, yo lo que siempre suelo atacar es el tema de los datos. Vamos a centralizar todos esos archivos que teníamos por ahí de Excel, Access, hasta archivos de texto, lo que sea. Vamos a hacer una base de datos centralizada en la que vamos a intentar incorporar todos esos datos que teníamos esparcidos. ¿Cómo hacer esto? Pues bueno, depende mucho de cada empresa, pero pues hay veces que podemos hacer algunas pequeñas automatizaciones para lo que antes, por ejemplo, se hacía directamente exportando datos desde nuestro ERP, ahora hacer una integración, una automatización para que eso automáticamente vuelque ciertos datos en esta base de datos. Algunos Excels que podamos tener por ahí, pues vamos a hacer un programa para importar esos Excels y ya poder, pues a partir de ahí, manejar esos datos desde la base de datos. Siempre, esta es yo la base que recomiendo antes de hacer nada más, porque una vez que tengamos esta base de datos ya construida, bien centralizada y con todos los datos bien organizados, vamos a tener mucha más facilidad para montar una herramienta para automatizar un proceso X, ya tenemos esa base de datos. Vamos a poder hacer análisis de datos con Power BI, con una herramienta de BI, vamos a poder sacar paneles con gráficos, con métricas que nos den datos útiles para nuestra empresa, para nuestra toma de decisiones. Pero todo esto pasa por esta centralización de datos. Por eso no me cansaré de repetir que es una parte muy, muy importante. La parte de la documentación. Vamos a introducir poco a poco esa cultura de la documentación, que realmente todos los empleados entiendan lo importante que es documentar los procesos que se hacen y que se acostumbren a que sea no algo en lo que voy a dejar tiempo para documentar, sino que se acostumbren que es un proceso que deben ir haciendo en el día a día al lado del resto de su trabajo, que siempre oímos mucho esto de no tengo tiempo, tal. Siempre hay tiempo, siempre hay una forma de intentar incluir ese trabajo dentro del día a día y que al final le verán utilidad a toda esa documentación que están generando. Como herramientas, pues os podemos proponer, hay muchas, ¿no? Pero bases de datos, pues
tenemos SQL Server, hay muchos proveedores de SQL y como gestión documental, pues por ejemplo tenemos SharePoint, que es una herramienta muy sencilla de utilizar, podemos centralizar ahí toda nuestra documentación y que ya todos podemos dar permisos de forma individualizada a esa documentación centralizada. Y a nivel de gestión de tareas, pues lo mismo también, intentar que haya un control de las tareas que se van realizando y del coste que van teniendo. Nosotros usamos mucho, pues por ejemplo, ClickUp, pero bueno, hay quien usa más Trello. Al final, la idea es tener un software en el que podamos hacer esa gestión de tareas y que podamos tener un control pormenorizado de pues, qué proyectos tenemos en marcha, qué tareas, cada tarea en qué estado está, si está bloqueada, por qué está bloqueada, cuánto tiempo se ha invertido. Todo esto nos va a generar más datos que además podremos también integrar con los datos que ya tenemos en nuestra base de datos para que luego podamos construir ya paneles más avanzados en Power BI o en la herramienta de BI que utilicemos para, pues como os digo, sacar esas métricas. Vale, ahora vamos a proceder con la optimización de los canales que hemos estado hablando antes. Cada uno de estos canales tienen sus pequeños tips que hay que ir siguiendo y hay que ir viéndoles también un poco de forma conjunta. Iré enfrentando dos caras de la misma moneda, va a ser, por ejemplo, primero el SEO con el SEM y luego el social media con el social ads. En primer lugar, SEO, tenemos que SEO y SEM son canales que se rigen mucho por la intención de búsqueda. Todos estos datos que vamos a ir viendo es sobre todo de cara, ya os adelanto, de cara a cuando hacemos cambios web, el tenerlo muy en cuenta. Además, buscamos autoridad cuando hacemos SEO. Si veis abajo en la imagen hay un primer resultado que pone patrocinado y justo el de debajo que sería el orgánico. El de arriba sería el que representaría SEM y el que pone orgánico es el que representa SEO. También el SEO on-page, que se divide en SEO on-page o el SEO off-page. El SEO on-page es como la punta del iceberg, hay que tener el contenido bien hecho, hay que tener una intención de búsqueda clara, hay que tener muy claro qué es lo que está buscando nuestro cliente y cómo lo está buscando. No me vale de nada tener palabras, querer atacar una palabra que luego la gente no va a buscar porque luego no te va a generar ninguna venta. Pero también está toda la parte que no vemos, que es toda la parte técnica de la web. Hay muchas cosas dentro de la web que se pueden corregir a nivel técnico que solemos dejar o pasar por alto y hay que tener muy en cuenta, al igual que también estrategias como puede ser el link building. Por otro lado, tenemos la parte de Social Ads y Social Pay, que en este caso ya no va a ir hacia una intención de búsqueda, sino hacia el comportamiento del consumidor. Mientras que en los feeds de Instagram, por ejemplo, vamos a buscar hacer contenido que aporte valor, que pueda acercar a la marca, es un buen sitio para humanizar nuestra marca. En el social ads vamos a ir buscando de igual forma anuncios que puedan ir incentivando esa compra. Además, nuestro feed orgánico puede ser un laboratorio perfecto para probar qué publicaciones podrían ser interesantes luego hacer que sean campañas, ya que nos aportan, estas plataformas nos suelen aportar muchos datos que luego podemos utilizar en nuestro favor. En este caso, si vemos que una publicación tiene mucho engagement, igual hay que darle un poquito de tirón a través de campañas de pago para que tengan todavía más me gustas, likes, comentarios, etcétera. Mandaremos la presentación. Sí, haz todas las fotos. No, haz todas las fotos que quieras, pero que mandaremos también la presentación al finalizar. Por eso, hazla si quieres, pero que te llegará para que lo vises tranquilamente. Disculpa. No, tranquila, sí. ¿Vale? Con todo esto, es verdad que no hemos hablado aún de que se pueda automatizar dentro del marketing, porque es verdad que hay muchas cosas que no se pueden automatizar como tal, se necesita un profesional que esté detrás haciendo estrategia, pero sí que hay pequeñas herramientas dentro de las que usamos en el día a día que han ido mejorando y que es interesante mencionar, como es el Smart Bidding. El Smart Bidding está dentro de todo el sistema de campañas de pago, tanto en Google Ads como en Meta Ads, TikTok Ads, tienen la automatización de pujas. Esto es muy útil ya que hoy por hoy es bastante complicado tener una persona que está optimizando las pujas de forma diaria.
y nos permite que lo haga de una forma bastante más automática. ¿Cómo lo hace esto? Lo hace recopilando datos. Una cuenta que inicia nueva, es verdad que no va a tener muchos datos y seguramente las campañas no estén muy optimizadas, pero según cómo va pasando el tiempo, estas plataformas van recogiendo mucha información y con la inteligencia artificial que tienen detrás van aprendiendo. Con este aprendizaje van enseñando a su algoritmo cómo deben de mostrar sus campañas y dónde va a resultarte más rentable. Tener en cuenta que las campañas de pago para ellos es la forma en la que ellos ganan dinero. Por ende, les va a interesar que tú hagas campañas y que sean fructíferas, porque tú vas a hacer más campañas. De ahí que salgan este tipo de herramientas que nos permitan, nos faciliten la vida en el trabajo del marketing. Con todo esto quiero llegar a que es importante también tener una sinergia entre tráfico orgánico y tráfico pagado, ya que es muy común ver cómo se trabajan de forma aislada. Lo mejor sería trabajarlo todo de forma conjunta. Es verdad que a veces no se puede por falta de recursos y falta de presupuesto, pero es verdad que tú cuando empiezas con las campañas de pago vas a obtener unas conversiones, unos leads mucho más rápido que con el tráfico orgánico. Entonces, mientras tú estás trabajando de fondo toda la parte de SEO, vas generando conversión con la parte de pago. Y cuando ya las campañas empiezan a ser más caras porque los precios van subiendo según tú vas haciendo campañas, la parte orgánica ya ha empezado a generar frutos y puede ir compensando la parte de pago. Además, que cuando llegamos a la parte orgánica, es verdad que el cliente va a ser mucho más barato de conseguir que con las campañas de pago. Con esto conseguimos también un dominio del escaparate, ya que, por ejemplo, si hacemos una campaña de SEM y a la vez estamos haciendo SEO, intentamos acaparar el resultado de búsqueda con la parte de pago, ya que saldremos al principio, y con los resultados de que te vienen por debajo. También es importante la centralización de estos datos, que veremos luego más a fondo en la cultura del dato y cómo hacerlo. Y como he mencionado, pues a la larga supone un ahorro de costes al hacerlo de una forma simultánea. La cultura del dato de marketing. Ahora ya hemos llegado a todos los datos que tienen que ver con marketing. Ya hemos visto cuáles son los distintos canales. Es importante saberlos porque cada canal se recoge el dato desde un sitio distinto. Con todos estos datos tenemos que centralizarlos en dashboard que nos permitan ver de forma rápida dónde hay problemas o al revés, si está funcionando una campaña muy bien para poderla replicar. Esta forma de coger los datos es importante, que ya veremos, luego os explicaré mucho mejor cómo es la analítica dentro de una web para poder conseguir todos estos datos, pero los centralizaremos en un dashboard que puede ser, por ejemplo, Looker Studio, también existe, bueno, pues Power BI, etcétera. Nosotros en marketing solemos usar más Looker Studio por la facilidad que nos da integrar todas las herramientas de Google. También nos permite ver qué tareas están haciendo y cuáles hay que optimizar. Como he mencionado, hay campañas que igual está viendo flaquezas, podemos ver cuáles son los problemas. Igual si hay muchas impresiones pero pocos clics, igual hay que hacer algún cambio en el texto de los anuncios de Google Ads o, por ejemplo, están funcionando más vídeos que carruseles, pues igual tenemos que enfocar todos nuestros recursos a hacer campañas de vídeo. Podéis moverlos si queréis el ordenador. Ah, sí, igual así llevo yo también. Más yo que no os voy a... Sí, yo, Digo, a ver si voy a conectar cuidado, algo. quiero decir que no da de sí mucho. Que si no, igual ahí tengo que estar tumbada. Bueno, tienes que llegar aquí llegas, ¿no? Sí, igual estás más cómodo. Sí, así mejor. Vale, pues en la parte de desarrollo ya tenemos toda esa infraestructura. Hemos construido ya esa tecnología, esa parte de... Tenemos ya nuestras bases de datos, tenemos ya esos datos centralizados, ya hemos intentado pues poco a poco ir deshaciéndonos de todos esos Excel que tenemos por ahí un poco voladores y tenemos ya pues un poco el escenario perfecto para empezar a explotar todos estos datos, a sacar información útil. Aquí, pues nosotros normalmente la herramienta que utilizamos es Power BI. Hay también pues otras herramientas como ClickView, hay diferentes herramientas de BI, pero bueno, al final también es un poco encontrar la herramienta que de nuevo se ajuste mejor al cliente. En nuestro caso, pues sí que nos encontramos que muchas empresas tienen ya algún tipo de licencia de Microsoft, porque pues, está bastante extendido hoy en día ya el correo de Outlook y demás, y ya hay muchas empresas que tienen licencia de Microsoft. Entonces, en ese caso, pues Power BI se integra muy bien, pero obviamente al final
la herramienta, como os digo, no es lo importante es el uso que hacemos de ella y que se adapte bien al negocio. Entonces, aquí lo importante es esta operativa que vamos a hacer. En este caso, pues dashboards muy focalizados a perfiles concretos. También hemos visto un error que se suele cometer con este tema del BI, que es hacer dashboards gigantes, ¿no? Oye, me pongo aquí a montar gráficos y a montar, y como Power BI o cualquier herramienta de estas, pues tampoco te limita mucho, pues me pongo a meter ahí todas las métricas que se me ocurren y lo que quepa, ¿no? No es lo mejor porque al final perdemos de nuevo ese foco en yo qué es lo que quiero, cuál es la información que quiero conseguir de este panel, de este dashboard. Si hacemos paneles muy grandes, perdemos ese foco. Entonces, nosotros lo que solemos hacer son paneles focalizados para personas incluso o departamentos concretos. Pues al final, el financiero querrá ver pues, flujos de caja, querrá ver márgenes de beneficio. La parte de operaciones querrá ver cuellos de botella, querrá ver pues cómo van los procesos, que al final cada perfil va a tener sus necesidades, ¿no? O pues cómo van el proceso de los pedidos. Cada perfil quiere ver una cosa, entonces es mejor hacer varios paneles muy focalizados en objetivos concretos. ¿Para qué todo esto? Pues para que podamos, o las personas dentro de la empresa puedan ser más proactivas en lugar de reactivas, no tener que esperar a que explote algo para entonces, oye, vamos a arreglar esto que ha reventado, ¿no? Vamos a intentar adelantarnos, intentar tomar acción antes de que realmente pues, ocurra algún problema. Entonces, para esto sirven los datos, para predecir qué es lo que va a ocurrir en nuestra empresa antes de que ocurra. Entonces, con esta información centralizada y con estos paneles ya tenemos una serie de herramientas, de ayudas que podemos usar para en un momento dado ver si, oye, pues mira, tengo aquí una sobrecarga de trabajo porque ya me lo dice este panel que me está indicando que pues he sobrecargado pues estas máquinas de trabajo o estos perfiles, estas personas. Puedo también ver si pues, estoy teniendo algún tipo de problema, a lo mejor relacionado con las ventas. Pues oye, están cayendo las ventas, yo ya veo la tendencia que tienen y puedo ir adelantándome a que eso ocurra. Tengo mucha más transparencia de cuáles son los costes de todos los procesos dentro de mi empresa. Hay muchas veces que en la propia empresa no son conscientes de realmente dónde están yendo las horas. Esto, unido a ese programa de gestión de tareas que os comentaba antes, que puede ser pues, un ClickUp, un Trello, algo que nos permita realmente pues, ir introduciendo esas horas que nos cuestan cada una de las tareas, nos permite tener una visibilidad de qué proyectos, qué tareas nos están costando más tiempo. Entonces, todo esto podéis ir viendo la serie de beneficios que nos puede aportar, ¿no? A nivel de mejorar la rentabilidad dentro de nuestro negocio, poder tomar acciones, sobre todo, como os digo, de forma proactiva, no de forma correctiva, de forma reactiva a posteriori. Ser más eficientes, hemos eliminado muchas duplicidades, ¿no? Una vez que analizas este tipo de procesos y encuentras que a lo mejor un proceso lo inicia una persona, luego lo recoge otra y realmente no está hecho de la forma más eficiente, se puede rehacer un poco todo ese proceso y plantearlo de una forma que sea más eficiente. Además, también los datos, pues también ya no los tenemos duplicados, no tenemos un Excel duplicado, varias personas que lo manejan, todo este tema que provoca una serie de problemas a posteriori. Reducción de costes, pues evidentemente por quitar todos estos, automatizar todos estos procesos, esas horas que antes había empleados que quizá estaban toda su jornada haciendo trabajos repetitivos, pues ahora esos trabajos repetitivos que podemos automatizar pues con un desarrollo a medida, con herramientas de automatización de procesos, que hay muchas, tenemos ahora N8N, por ejemplo, que está muy de moda a nivel de automatización de procesos, es una herramienta que nosotros también recomendamos mucho para hacer más eficientes pues, ciertas automatizaciones y evitar este trabajo más manual y repetitivo. Y sobre todo, una de las cosas para mí más importantes es el conocimiento, el no tener ese monopolio del conocimiento del que os hablaba antes, que no haya una persona, un Paco del departamento que sea el que sepa dónde está todo, cómo se hacen todos los procesos y que realmente la empresa, el conocimiento lo tenga la empresa, que realmente pues bueno, si cambia el equipo de hoy a mañana,
que la empresa siga funcionando, que sigamos teniendo toda nuestra documentación bien organizada y que pues, se pueda revisar en todo momento pues, cómo realizar cualquiera de estos procesos. Y todo esto también nos va a ayudar a tema de hacer predicciones. Si os fijáis, no he hablado mucho de IA, para lo que se habla hoy en día, pero esto es porque nos estamos dando cuenta de que se está empezando en muchas ocasiones la casa por el tejado con este tema de la digitalización. La IA es una herramienta muy potente y es muy útil, pero si no tenemos una buena base, la IA no va a hacer magia. Si nosotros empezamos a introducir asistentes de inteligencia artificial, herramientas con IA en una marea de datos que no tenemos bien organizada, que no tenemos bien segmentada y que no tenemos bien centralizada, la IA va a ser tan buena como los datos que tengamos. Entonces, por eso me centro mucho en, vamos primero a barrer la casa y luego ya compramos los muebles, porque si no, ocurre que la IA empieza a dar resultados que no son los que a lo mejor nos esperábamos o lo que a lo mejor nos han vendido. Cuando tengamos todo esto, ya sí que podremos pues, hacer predicciones, usar modelos con Machine Learning, predictivos, para hacer estimaciones de ver cómo va a hacer ciertas previsiones, de cómo va a ir la demanda, de cómo va a ir nuestra empresa, pero una vez que hemos hecho todo este proceso previo de análisis, de organización y de centralización de los datos. Y luego, pues por ejemplo, aquí, bueno, os pongo el e-commerce, que es un ejemplo con el que más nos encontramos nosotros, de renovar el e-commerce, algo que se lleva mucho en el día a día, pero bueno, puede ser un e-commerce, puede ser cualquier herramienta, aplicación o plataforma que os estéis planteando desarrollar. Siempre nosotros usamos este mismo flujo de procesos, siempre hacer primero un prototipo que se comparta con el cliente y que el cliente nos valide. Nosotros usamos Figma, por ejemplo, que es una herramienta de prototipado, y con esto, pues simplemente visualmente el cliente ya puede ver esa herramienta, ese e-commerce, cómo va a lucir antes de ponernos a desarrollar. Esto es importante para evitar trabajar hacia direcciones que a lo mejor no están alineadas con lo que quiere el cliente. Entonces, Perdona, por eso... Óscar, Sí. Figma para Lerdos es operativo, lo podríamos usar. Sí, a ver, realmente es una especie de... Quiero decir, es una herramienta intuitiva, es una herramienta muy profesional. Bueno, a ver, es una herramienta que tiene su curva de aprendizaje, pero sí que una vez que accedes y que la vas utilizando, pues puedes ir aprendiendo sobre ella. Hay muchos canales de formación que también ayudan a utilizarla, pero sí que es cierto que, pues bueno, depende del nivel. Al final no hace falta incluso que sea un Figma. O sea, nosotros muchas veces con clientes, pues no te voy a decir que un dibujo en una servilleta, pero casi. Al final la idea es tener... pensar, ¿no? Eso es, antes de ponerte a picar código y antes de ponerte a desarrollar, oye, vamos a acordar cliente con proveedor qué es a dónde queréis llegar y vamos a verlo en algo que cueste un minuto cambiar. Pues oye, el que quiera usar un Paint, que use un Paint, el que quiera usar una servilleta, que use una servilleta, y el que nosotros sí que cuando ya mandamos el prototipo al cliente más profesional, pues usamos herramientas de este estilo, pero el cliente sí que para hacer un boceto previo, pues ya te digo que nos hemos encontrado con todo y sin ningún problema. Al final, para coger la idea nos sirve perfectamente. Gracias. Una vez que tenemos ya pues la solución programada, nosotros pues la tecnología puede ser la que sea, sí que os recomiendo a la hora de buscar un proveedor que intentéis pues informaros mínimamente de que la tecnología en la que se va a desarrollar esa herramienta, ese e-commerce, pues sea más o menos moderno. Aunque no tengáis mucho conocimiento, pues una búsqueda, os dice el proveedor, oye, yo lo voy a hacer en .NET, no sé qué, bueno, pues lo buscáis un momento y decís, oye, este tío me está haciendo aquí algo en una tecnología obsoleta desde hace 3 años. Nos hemos encontrado eso, de ir a una empresa y que nos digan, es que nos vino un proveedor, nos hizo esto el año pasado, y decir, hombre, es que esta tecnología lleva desfasada ya un montón de años. Con eso tened cuidado porque vais a hacer una inversión que obviamente es importante, al menos asegurar que esté en una tecnología moderna y que realmente pues va a tener mucho futuro, ¿no? Entonces, nosotros siempre hacemos, en cuanto al desarrollo, pues pequeñas releases, como ya os comentaba, pequeñas versiones en las que vamos poco a poco dándole al cliente ya una versión, aunque sea más limitada, de la herramienta que quiere y que la pueda ir probando, incluso que la pueda ir utilizando en su día a día y ya le ahorre algo de trabajo. Esto
pues es un mundo para el cliente porque ya puede ir viendo la utilidad que tiene, ya puede ir viendo, pues mira, esto que me están haciendo realmente le veo que me va a ahorrar trabajo. Entonces, por eso estas pequeñas releases. A nivel de hosting, pues yo sí que recomiendo mucho tema cloud para tema de escalabilidad, que no tengáis ese techo, que podéis tener con otro tipo de hostings. Y, pues bueno, tenéis varias opciones, pues Google Cloud, AWS, Azure. Sí que nosotros ahora muchas cosas que hacemos es migraciones a cloud porque hay clientes que se encuentran con este techo, ¿no? De tengo un hosting tal y mi empresa crece y el hosting no crece conmigo. Pues tener esta parte un poco en cuenta. En este proceso el SEO también es muy importante, muy importante. Lo recalco porque muchas veces se olvidan de él cuando se hace una nueva web o se migra a una web. Y es que hay que tener desde el día 1 colaboración con desarrollo. Hay que hablar con desarrollo a la vez que hacen prototipado, etcétera, sobre todo si es web, si es aplicación y tal, pues no va a entrar. Pero si estamos hablando de nuestro e-commerce, hay que hablar con ellos porque primero lo interesante es hacer un análisis de la arquitectura y categorías, ver qué intención de búsqueda va a tener el usuario para determinar cómo va a ser la estructura de la web. Esa estructura tiene que ser intuitiva, tiene que no tener un nivel de profundidad muy profundo, como mucho 3 clics para llegar a nuestro producto. Y tener la intención de búsqueda clara. Me gusta repetir mucho lo de intención de búsqueda porque se acaba olvidando, ¿vale? La intención de búsqueda es lo que hemos hablado antes, de que hay que ver cómo buscan nuestros clientes nuestro producto y enfocar nuestro contenido en nuestra web a esa intención de búsqueda para que nos puedan encontrar. Si no, Google no va a saber qué estás vendiendo y no te va a poder posicionar. Con hilo a esto, también hay que trabajar mucho las fichas de producto. No me vale copiar las descripciones del fabricante. Eso se considera contenido duplicado y Google te lo va a penalizar. Hay que trabajar ese contenido, hay que darle valor, hay que aportarle las preguntas que puedan tener nuestro cliente de forma habitual para podérselas resolver, ponerles envíos, si hay promociones, todo eso tiene que estar también pensado, ¿vale? También hay que tener en cuenta la velocidad de carga a la hora de subir las imágenes de esos productos. No nos pasemos con esas imágenes porque si no la web va a ser muy pesada y va a ir lenta. Igualmente, si va lenta, también va a ser un factor negativo de posicionamiento. Vale. Dentro de estas migraciones, cuando hacemos el cambio de web, solemos seguir cuatro fases, que las voy a resumir de forma rápida. El planning, que es cuando vamos a determinar cuáles van a ser, cuando vamos a hablar con todos los involucrados en la web, vamos a ver qué se necesita, qué requerimientos tiene. Luego pasaremos a una premigración donde haremos un escaneo de toda la web actual para ver qué URLs hay, sacar qué URLs se van a quedar, cuáles se van a cambiar y cuáles se van a eliminar. Esto lo vamos a hacer mirando también si tienen tráfico, si no tienen tráfico, por eso un análisis previo de la situación actual es importante, ya que además este factor va a ser decisivo si tu web ya tiene tráfico. Si tú haces una migración sin tener en cuenta todos estos pasos, lo que va a ocurrir, lo más seguro, es que pierdas todo el tráfico que ya tenías. Porque si todas las URLs que ya tenían tráfico las eliminas o le cambias el slug de la URL, todo ese tráfico se va a perder. Por ende, cuando llegamos a la fase de migración, tenemos que tener listas todas las redirecciones de la página antigua hacia la página nueva, ya todo programado y todo estructurado. Y por último, una fase de posmigración. Vamos a revisar esa web de que no caiga, de que no haya problemas. Vamos a volver a mandar a Google que vuelva a indexar ese contenido, porque claro, ahora va a ser contenido nuevo, tiene que volver a pasar el robot, tiene que volver a revisar que todo esté bien y vamos a ver que no haya fluctuaciones dentro del tráfico de nuestra web y, en definitiva, que no haya problemas. Analítica Web 360. Hemos estado hablando mucho de datos, hemos dicho que hay que englobar todo, pero no os he dicho cómo conseguimos estos datos. Los datos de web hay que conseguirlos desde el minuto 1 a ser posibles. Hay muchas herramientas que nos va a permitir analizar el tráfico de nuestra web. Está el GA4. Por ejemplo, aunque a mí me gusta implementar todo a través de Google Tag Manager porque podemos focalizar todos los eventos en un único sitio, ya que GA4 está bien, pero vamos a tener que medir de dónde viene todo este tráfico. Puede venir de campañas, puede venir de email marketing, puede venir de nuestra ficha de Google My Business. Hay varios canales y estos hay que medirlos y hay que ver
qué queremos medir y qué es prioritario medir. Si eres una web de servicios, lo más seguro es que quieras medir contactos de WhatsApp, formularios. En general, la toma de contacto contigo va a pedir una cita, ¿no? Y si eres un e-commerce, pues vas a querer ver cuántas ventas hay, cuánta gente añade al carrito, si ven mis categorías, no quieren ver mis categorías. Por ello, vamos a automatizar. Generamos etiquetas dentro de nuestro contenedor para que vaya enviando toda esa información a las distintas plataformas y luego poder centralizarlo en nuestro Looker. Este es el punto de conexión que nos va a permitir que todo esté conectado. Además, nos va a permitir también ver la calidad del tráfico. No solamente vamos a ver si la gente entra a nuestra web, sino vamos a ver si realmente están interactuando con nuestra web. Es decir, si un usuario entra y se va, o un usuario llega y entra y empieza a navegar por la web. Todo eso lo podemos medir y verlo. Esto es muy importante también porque podemos ver si hay algún fallo dentro del funnel de compras. Es decir, yo puedo ver que hay muchísimos incluir al carrito, pero muy pocas ventas. Es normal que sea más alto uno que el otro, pero si es una anomalía muy exagerada, podríamos deducir que hay algún tipo de problema en el proceso de compra. Así que igual es interesante revisar todo el proceso de compra, a ver si hay algún fallo en algún método de pago o en el inicio de la propia compra. Son datos que nos van a decir de forma muy rápida si está habiendo problemas o no dentro de nuestra web y poder atacarlos y solventarlos de una forma mucho más rápida. Por ello, el reporting en tiempo real os he dicho que es tan importante porque nos va a permitir tomar decisiones basadas en datos y además de una forma mucho más eficiente y mucho más rápida. Vale, y llegamos al final y yo sobre todo con lo que quiero que os quedéis es que lo importante al final no es la tecnología, es la gente, en este caso vosotros que sois los que vais a usar las herramientas, vuestro equipo. Quiero que nos centremos mucho en entender que realmente el potencial de las herramientas son las personas que las utilizan y no tanto las herramientas. Ya os lo decía antes, el RP no va a digitalizar nuestra empresa por estar ahí. Los que van a digitalizar las empresas sois vosotros o vuestro equipo. Entonces, creo que el cambio de mentalidad es lo realmente importante y por eso os pongo precisamente, hay un feedback de un cliente nuestro, más en este caso de una persona dentro de Engancha Aragón, que luego os pondremos un vídeo sobre ellos, que ellos indica que ayer trabajando con la herramienta hicieron en un minuto lo que antes hacían en 20. Esta satisfacción del personal, del propio equipo, es lo que buscamos, ¿no? Esto es lo que al final te demuestra que ha merecido la pena pues, ese esfuerzo, esa inversión y ese trabajo y que realmente pues, hemos conseguido que el equipo esté más satisfecho. Vale, pues muchas gracias a todos. Os voy a presentar los vídeos, sí. Eso es. Si quieres, presenta tú el de sillería. Sí. En primer lugar, vamos a ver un pequeño vídeo de Sillería Aragonesa. Sillería Aragonesa es una empresa de aquí de Aragón que se dedica al mobiliario, pero sobre todo específico para negocios, para hostelería o escolar. Y suelen intentar dar un servicio muy personalizado para las empresas. A ver, surgió porque una persona externa que nos estaba llevando el relevo generacional, pues nos empezó a hablar de este tema de Internet, de Twitter, de Facebook, y nosotros al principio decíamos, eso no va. A ver, surgió porque una persona externa que nos estaba llevando el relevo generacional, pues nos empezó a hablar de este tema de Internet, de Twitter, de Facebook, y para nosotros al principio eso decíamos, eso no va con nosotros, y aparte era como amenaza, más que decir, ¿qué nos va a pasar, no? Y él nos abrió realmente los ojos y nos dijo, esto es una oportunidad, vosotros, o sea, le decíamos nosotros que somos pequeños, que somos poco, que no tenemos tampoco liquidez para poder gastar e invertir en publicidad como para...
Nos formamos un poco, hicimos cursillos y demás y vimos que sí, que era una oportunidad y que es precisamente para nosotros era para los que mejor nos iban, que con pocos medios podías llegar a un potencial de clientes que no te podías imaginar. ¿Nos muteamos? Si no... Estaríamos cerrados. Sí. Es que ya no funciona el catálogo, ya no funciona el puerta a puerta. O sea, sí que funciona, pero vamos, no para poder vivir de eso. El potencial está en Internet. Lo que no esté en el móvil, lo que no se pueda ver en el móvil, no existe, aunque estés pasando por delante del escaparate. Sí, estamos haciendo todo. La expansión ha sido a toda España. Antes nos daba mucho miedo y ahora sin miedo. Ahora ya es lo que haga falta. Lo mejor fue crear una estrategia SEO para poder, y realmente hay una estrategia y una planificación, cosa que antes no la había. Es decir, queremos potenciar el escolar, pues ahora queremos potenciar hostelería, es decir, pero lo trabajamos de forma general y con una estrategia clara y definida. Ahora sí que nos damos cuenta que el 40% de las ventas viene de ahí. Que hay que seguir en ello, no se puede dejar, no es un trabajo que dices, bueno, lo hago y ya está, ¿no? Hay que seguir trabajándolo día a día. Antes era una venta solamente en Aragón, o sea, llegábamos por el boca a boca, porque antes funcionábamos con el boca a boca. Y era simplemente en Aragón, y desde que estamos en Internet, pues todas las comunidades. A ver, que no le dé miedo. Si por un casual, como a nosotros, que esto no lo llevamos dentro, sino que nos ha venido y que tenemos que hacerlo, pues que busquen una empresa o alguien que les asesore, que les guíe y que les vaya indicando el camino. Y paso a paso. No, si no es tarde. Ya van tarde. Sí. Yo tengo algún caso de algún conocido que ay, lo tengo que hacer si tengo la página web. Digo que no, que ya vas tarde. Que ya vas tarde, esto lo tenías que haber hecho ya. Entonces tienes que ponerte ya, lo hace. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar, cuando éramos jóvenes, que las páginas amarillas era fundamental. Tenías que estar en las páginas amarillas. Sí, el cambio generacional nos pilló a la vez que lo de Internet, ¿no? El momento. Entonces mi padre no lo veía. Eso sí que mi padre, que claro, no lo veía. Entonces, pero esto de Internet, ¿en qué estamos? Y digo, esto es páginas amarillas a lo bestia. Pero que tú no las ves, Esto es como páginas amarillas, pero a lo bestia. Venga, vamos a abrirlo. Con el otro vídeo, ¿no? Claro, tendré que cerrar primero este. Sí. Desde la ventana, compartir la ventana. Así ahora sí. Enganches Aragón somos una empresa fundada en el año 1992 que nos dedicamos a la fabricación de enganches de remolque y de todo tipo de soluciones de transporte colocadas sobre el enganche, como nuestro portaequipajes Towbox, portabicicletas, portaesquís o portamotos. Hace años decidimos apostar por la digitalización y lo hicimos de la mano de Social 11. Esta decisión ha hecho que nos distingamos de las empresas del sector, siendo mucho más innovadores y mucho más creativos. Hemos desarrollado un proyecto único en el mundo en el que hemos creado más de 400 vídeos de montaje de todos nuestros productos para facilitar la vida de los instaladores de enganches. Además de todo esto, hemos creado también herramientas de realidad aumentada para poder mostrar al público final cómo quedan nuestros productos de manera virtual en sus vehículos.
Y también hemos conseguido que nuestra página web sea una verdadera herramienta de ayuda tanto para nuestros empleados como para nuestros clientes. Y no quiero aburriros con todos los proyectos que tenemos ahora mismo en cartera, pero ahora mismo estamos trabajando mediante herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos sistemas y nuevos métodos que nos ayuden a mejorar todos nuestros procesos en fábrica. Solo puedo deciros que si de algo sirve nuestro ejemplo es que apostéis por la digitalización. Ahora mismo no estamos hablando de que sea una opción, es el único camino posible. Vale, pues ahora vamos a pasar a realizar una pequeña mesa redonda, en este caso con Isaac de Castro, director general en Comorsa Transformados, Luis Alonso, entrenador y CEO en Lackbar, e Isaac Flores, que también es fotógrafo profesional dentro de Socialón. La idea es, bueno, comentaros un poquito algunas de las cosas que hemos llevado a cabo con ellos y que os cuenten un poquito su experiencia y que eso pues, os haga animaros también a hacer este proceso de digitalización. Y sobre todo yo creo que también aprovechéis para poderle preguntar cualquier duda que les haya podido surgir. Vale, pues si quieres podemos comenzar, si queréis, por ejemplo, por ti, Isaac. Antes de trabajar con Social 11, nosotros, bueno, cuando empezamos a hablar con vosotros nos comentasteis que teníais ahí una necesidad, que teníais que generar unos certificados de calidad y que era un trabajo muy manual, que teníais que invertir ahí una serie de horas en un trabajo muy repetitivo y pues nos comentasteis si había alguna forma de automatizarlo. Antes de hacerlo, hacer esta herramienta, ¿cuánto tiempo os llevaba? ¿Qué otros procesos también visteis que podían ser candidatos de ser automatizados? A ver, pues en nuestro sector la burocracia pues cada vez va más. Es un tema industrial. Todo el mundo, hay clientes que dicen que es más importante el papel que la propia pieza, ¿no? Entonces, a medida que se incrementa la actividad, pues se incrementa el último paso, ¿no? Que sería enviar el certificado de calidad al cliente. Entonces, yo llevo un año en Comorsa y cuando llegué pregunté quién hacía eso y bueno, ya no estaba y era como una patata caliente que estaban ahí y claro, al final, para facturar incluso tiene que enviarse el certificado. Entonces, pues claro, lo cogí yo y dije, hostia, esto es infumable, ¿no? La cantidad de tiempo que aporto, que invierto en algo que no aporta valor, pero es necesario, ¿no? Que la gente muchas veces confunde aportar valor con necesidad. Entonces, enviar cada certificado pues era una auténtica filigrana, todo en papel, te llegaban los papeles del taller, lo tenías que unir con los certificados del cliente, entonces era un poco... pues eso, infumable y una pérdida de tiempo y bueno, y esto o se automatiza o tienes que contratar a un batallón de administrativos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue eso, con vuestra ayuda, ver el proceso como se hacía y diseccionar básicamente cada una de las actividades y indicaros esa conexión del RP con el resultado final. Y al final es una automatización que básicamente con 3 clics pues se envían los certificados un ratito a la semana, envían los certificados de toda la producción de la semana y es un avance importante porque es que antes pues había una persona dedicada a eso. Entonces, como decía el director general de Enganches Aragón, es que no es una opción, es el único camino para ser competitivo. Es que va directamente a la cuenta de resultados, una automatización. Es que no tengo una persona, o si la tengo, está dedicándose a algo no automatizable, como puede ser pues cada vez la relación personal con clientes, ¿no? Eso no es automatizable, de momento.
pero moviendo papeles, rellenando códigos, poniendo sellos, eso no estás en el mercado si no lo automatizas. Sí, también estuvimos hablando también hay un pequeño panel que hicimos después para llevar un poco la trazabilidad de los pedidos y para llevar un poco la carga de trabajo de las máquinas, de los kilos de chapa que tenías que procesar. Esto antes también me comentabas que era un trabajo que tenías que hacer de forma muy manual. Tenías que acceder al RP, ir abriendo diferentes pestañas. ¿Nos puedes contar también un poquito sobre esto que te llevó a buscar automatizar este proceso? Al final, yo pues eso, llevo un año en Comorsa y hay un RP que efectivamente estamos generando datos continuamente, ¿no? Pero no tenía un módulo de explotación y al final, bueno, pues con N Excel y N buscar V, buscar X, pues al final te vas montando el informe, pero cada vez necesitas o te falla la exportación o te falla tal. Entonces es inviable. Yo he aprendido que al final tienes que automatizar el pasado. No puedes, y donde tienes que invertir tiempo es en la toma de decisiones, en mirar el futuro, ¿no? Al final, si inviertes el 95% de tu tiempo en crear la estadística y utilizas un 5% en analizarla, la historia es al revés. La estadística la tienes que tener en 5 minutos y el resto del tiempo tienes que invertir en analizarla. Entonces eso era lo que nos pasaba cuando nos preguntaba un cliente, oye, ¿dónde está este pedido tal? Bueno, pues tenías que dar 17 volteretas por el RP hasta que al final decías, vale, pues está en esta situación. Entonces, ahora con este panel, pues es que incluso te anticipas, ¿no? Incluso ese servicio, somos una empresa industrial, pero al final no dejamos de dar un servicio. Entonces, si eres capaz con 2 días de antelación a que venza el pedido, llamarle y decirle, nos vamos a retrasar, o llamarle y decirle, ya está acabado, o llamar y dar información. Eso es algo que el cliente agradece porque nuestras piezas normalmente van a un proceso de montaje y las están esperando. Entonces, al final, el business to business que comentábamos no es solamente precio y plazo, que también, sino es servicio, es confianza, es disponibilidad, es tengo una urgencia, tengo una reparación, toma la pieza, es eso lo que te hace diferente de la competencia, ¿no? No, y ya tenéis una base muy buena para poder seguir creciendo, siempre pues eso, con una estructura que la idea pues obviamente es seguir haciendo otros tipos de proyectos, automatizar otros procesos que ya hemos podido ir encontrando que tenemos esa necesidad, pero siempre pues hay que empezar por algo, ¿no? Y me parece muy interesante comenzar precisamente pues, por esa parte de los certificados y los pedidos, porque era algo que a lo mejor se podía tener en un periodo de tiempo relativamente corto y ya, pues como dices, pues ha venido muy bien para ir avanzando. Al final esto de los certificados era como lo típico que aprieta el zapato, que es un quick win, ¿no? Que al final, en este caso vosotros, importante también encontrar un partner que hable tu mismo idioma, un partner tecnológico que hable tu mismo idioma, es muy complicado de encontrar. Visitasteis la planta, visteis el negocio, captasteis perfectamente la necesidad y es un quick win que me permitió también a mí testearos y al final sobre esa actividad pues se puede crecer aguas arriba y en eso estamos, ¿no? En automatizar porque es que somos muy pocos y al final o trabajas 24 horas o no hay forma. Sí, que quería un poco por contextualizar cuántos trabajadores estáis en Comorsa. Nosotros ahora mismo estamos 25 y en la oficina... Por ver que no es una gran sí, empresa. no, en la oficina... Es una gran empresa. No. Sois grandes, pero que... ¿Qué va? O sea, que... A ver, estamos en un proceso de crecimiento. La nueva propiedad de Comorsa entra a finales del año 2023. Cerramos el 2024 con 15 trabajadores y hemos cerrado el 25 con 25 trabajadores. Casi todo el personal se incorpora en el taller, personal productivo. En la oficina somos los mismos. Es decir, que la burocracia aumenta. Es decir, no puedo incorporar al mismo ritmo una persona productiva en el taller que una persona administrativa en la oficina. Entonces hay que buscar la forma de agilizar. Sí, sobre todo por transmitir que no es una gran... En la oficina somos 4, todo nace también un poco por el tema de cambiar la web. Somos un sector tradicional, histórico, ¿no? Pero yo soy un gran convencido de que al final quien compra
normalmente es gente por debajo de 40 que no compra igual que la persona que está en el departamento de compras que tiene 60 años, que ya nos conoce, tal, no sé qué. Pues ahora yo estoy seguro que nuevos clientes lo primero que hacen es pues bichear la web, tal, no sé qué, y yo entendía que la web en ese momento no era, bueno, pues se le podía dar un lavado de cara importante, que cual se le dio, y bueno, en ese proceso de transformación digital, que da igual el tamaño, efectivamente, que al final te tienes que, no es una opción, tienes que ir a ello, y bueno, al final se optimizan tiempos y puedes invertir tiempo pues en otras faenas que aportan valor, ¿no? Muy bien, pues bueno, muchas gracias por lo que nos has comentado, Isaac. Luego volveremos un poquito contigo. Me gustaría hablar contigo ahora, Luis. Vamos a darle. Eso es. Que, bueno, para los que no lo conozcáis, Luis es el CEO en Lackbart, que, bueno, cuenta tú mejor que lo que hacéis, que lo vas a explicar mejor. Yo me dedico al fitness, en concreto tenemos una empresa especializada en calistenia, que es donde sobre todo nos diferenciamos, y lo que hacemos pues son entrenamientos para la gente y sobre todo perfiles que llevan tiempo parados, que no encuentran su deporte, que buscan algo sobre todo diferente. La calistenia sobre todo es trabajo con tu peso corporal. Y básicamente lo que hacemos con ellos es pues una transformación física y emocional en muchos casos, porque al final es gente que a través del deporte pues consigue un hábito, una rutina y luego pues mucha más plenitud en su día a día, ¿no? Digamos que pues que cuando se agachen con sus hijos no les duele la espalda, que puedan ser móviles, que puedan coger cosas, que parece una chorrada, lo llevamos hacia ese terreno nosotros. Y pues todo relacionado con el deporte, básicamente. Muy bien. Me acuerdo que la primera vez que hablamos, lo que nos comentaste era precisamente que, bueno, tú te dedicas mucho pues, a esto, ¿no? Al tema de dar este tipo de entrenamientos, sobre todo de forma presencial. Era algo que sí que nos comentabas que pues, dedicas casi todo tu tiempo a hacer este tipo de entrenamientos y sí que estabas buscando un poco esa vía para poder expandir tu negocio sin necesidad de quitarte aún más horas de tiempo que ya pues, prácticamente no disponías de más horas en el día, ¿no? Entonces nos comentaste, oye, pues la idea de hacer esta aplicación, ¿no? Una aplicación que realmente pues, tus alumnos, tus usuarios pudieran utilizar para llevar estos entrenamientos directamente en la app y que tú no tuvieras que estar presencialmente en todos estos entrenamientos. ¿Cómo has visto desde que se hizo el lanzamiento que ha cambiado el enfoque? ¿Has visto que han ido aumentando el número de usuarios? ¿Cómo lo quieres plantear de cara a futuro pues el uso de esta aplicación dentro de tu negocio? Ahí tenemos varios frentes abiertos. Por un lado, el tema de la app, pues obviamente cualquier servicio presencial o coges, en mi caso, una nave más grande o al aire libre, pues más monitores, es decir, más personal, o tienes la opción de tenerla para poder expandir y que sea, digamos, ilimitado. ¿No? Es decir, al final el potencial con una app de crecimiento es pues, hasta donde tú quieras llegar, obviamente, pues siempre contando con personal en diferentes sistemas, ¿no? Sí que es verdad que la app, además, nosotros teníamos un problema que nos pasa muchas veces en la nave, sobre todo, que es el servicio más personalizado. Y es que, claro, la gente venía a entrenar, después se iba, pero claro, esa gente, si no viene con nosotros, muchas veces no saben qué hacer. Y claro, al final tú acabas diciéndole, pues haz esto, esto y lo otro. ¿Qué pasa? Con este sistema que tenemos con la app, nos permite ese valor añadido a ellos que tú te vas, pero dentro de la app ya tienes, digamos, toda la guía de lo que tienes que hacer. Entonces, claro, al final eso es pues un ahorro de tiempo para nosotros brutal y sobre todo a nivel mental nos descarga mucho, ¿no? El no tener que estar todo el día, me hará esto, me hará lo otro. Y a nivel de cómo está funcionando, pues de momento hemos estado todo el año con banco de pruebas. Al final, pues, crear una app, pues el que lo haya hecho no es sencillo, hay que hacer muchas cosas. Nace con errores, como es normal, ¿no? Y al final hay que ir potenciándola y ajustando. Pero a nivel de marketing, nosotros creamos una página web que ni siquiera está oculta, es decir, no está ni en nuestra web como tal que se vea. Y esa web nos ha permitido ir posicionando y que mucha gente conozca la app sin ni siquiera estar presente. Pues desde que, digamos, está en el mercado libre para descargar, pues yo diría que en un mes y medio, 2, sí, hay unas 400 personas en la base de datos y alumnos no llegan ni a 100 y son bastante más, porque sí que es cierto que a ellos les cuesta un poco el que viene en un servicio presencial, dar el salto a online es como que al principio, si no voy, me cuesta hacerlo. Entonces, unos sí, otros les cuesta más,
pero yo diría que más de 200 personas en un mes, sin estarla presente, ¿no? Públicamente, ni haber hecho publicidad ni un trabajo de SEO, pues la han ido descargando. Es más, vemos a veces en los servidores gente, pues incluso Latinoamérica, ¿no? Que dices, Claro. ¿cómo ha podido dar esta persona con nosotros? Pues básicamente por esa página web que a través de los motores de búsqueda pues han dado con ella, hemos posicionado varios blogs y a raíz de ahí nos buscan y la encuentran. Claro, esto ha permitido que pues, aparezca cada tu nombre incluso en Latinoamérica, ¿no? Que podías pensar, Total. ¿quién iba a imaginar, ¿no? Que iba a acabar con alumnos en Es Latinoamérica. más, te diría que el 50% de la base de datos ahora mismo es gente de Latinoamérica. Obviamente es algo que ahora vamos a potenciar, ahora que ya, digamos, está uso libre, ¿no? Está abierta al público y ahí ya pues empezaremos a encontrar un poco nuestro avatar ideal, como siempre decimos nosotros. Muy bien, muy bien. Sí que comentabas que ha sido un trabajo pues que ha llevado su cierto esfuerzo, ¿no? También recuerdo que cuando empezamos, un proceso que teníamos que hacer era precisamente alimentar toda esta aplicación con todos esos entrenamientos, todas esas guías, todos esos ejercicios, que obviamente hasta la fecha pues no los tenías del todo bien estructurados en alguna base de datos o en algún formato similar. Entonces, igual que comentábamos antes en la propia presentación, esta estandarización, esta centralización de los datos que te ha llevado un esfuerzo, ¿cómo lo has vivido tú, ese proceso de hacer toda esa alimentación de datos? ¿Qué recomendarías a otras empresas que se encuentren un poco en un proceso similar? ¿Les dirías que vale la pena el meter ese tiempo? ¿Qué es lo que vas a poder hacer con esos datos ahora? El resumen es que vale la pena 100% porque solo trabajas una vez. Al final, me pasa muchas veces eso de decir, otra vez tengo que hacer lo mismo, otra vez. Y el momento que paras y dices, a ver, si yo hago esto, sí es mucho trabajo, es la realidad. Al final, pues nosotros hemos grabado en un año, pues diría 1.300 ejercicios, con todo lo que supone, pero es cierto que hemos creado procesos. Al final, yo este año lo he dedicado a la empresa a crear procesos de todo el entorno audiovisual. Pues lo que hicimos fue trabajar en cadena. Pues establecemos varios planos, a partir de ahí se va trabajando, 2 tomas diferentes, eso luego se graba de X manera, eso luego va a un Excel, el Excel va con las etiquetas, después lo del Excel va al servidor y así todo. Entonces, a ver, es ponerte. A mí sí es cierto que esas cosas no me cuestan, es algo que creo que se me da bien y lo importante es eso, que lo tienes que ver como que trabajas una vez. Ya está hecho, ya está para siempre, no tengo que volver a hacerlo. Sí, sí que nos comentabas que, claro, tú sí que a lo mejor tienes más facilidad con este tipo de herramientas, pero bueno, seguro que todos habéis encontrado con a lo mejor perfiles que tenían un poquito más de reticencia a este cambio. Mismamente decías de tus propios alumnos que les cuesta un poco más meterse en la herramienta a través de la aplicación. ¿Esto cómo lo habéis intentado solventar en vuestras empresas? Pida tú si quieres y luego nos comentas también tú, Isaac. Con mucha paciencia, que eso es la clave de todo, ya lo adelanto, y sobre todo dándoles toques. O sea, al final es un poco, claro, al final quieras que no, tú un poco educas a tu cliente según ciertas cosas y cogen vicios, ¿no? Pues como todo, ¿no? Pues claro, hay ciertas cositas que les vas quitando, ciertas preguntas que te hacen que es como, entonces ya es como, ostras, ya no me la das tú, tengo que mirarlo yo. Es coger hábito. O sea, al final es como cuando empiezan pues, en nuestros servicios que al principio no tienen el hábito y poco a poco lo van consiguiendo, ¿no? Pues es conseguir que tengan la necesidad de utilizar también esa app, porque es que además les va a poner todo mucho más fácil. Entonces, estamos en esa transición, que también es normal y lo sabíamos, pues porque al final tenemos alumnos que llevan más de 5 años con nosotros, 5 años entrenando presencialmente y ahora llegamos y le decimos, no, ahora por tu cuenta vas a hacer estas cosas. Cuesta. Eso es. Normal. Pero lo conseguimos. Muy bien. Eso está claro. Tú por tu parte, Isaac, ¿qué es lo que te has encontrado? Pues a ver, por suerte y por fortuna el equipo con el que cuento pues era conocedor de que la transformación digital de la empresa era necesaria. Ellos en su vida particular pues eso, utilizan todo tipo de herramientas informáticas, redes sociales de todo tipo. Entonces yo una de las estrategias o de las acciones que hago es vender las bondades de jugar. Ahora si te llama un cliente y te pregunta por un pedido, abre Power BI y lo tienes en un vistazo. No des 17 vueltas o te llamo luego. Al final es servicio y relación con el cliente. Lo fundamental es vender las bondades. Es verdad que crear las herramientas y crear
lleva un esfuerzo que, bueno, al final te la acabas quedando tú y testeo con vosotros o tal, pero el producto final yo lo comparto con el equipo y ellos pues también agradecen y ya te digo que eran conscientes, pero hay que vender las bondades del avance. Vale, muy bien. Con el otro Isaac, que no me voy a decir. En el día a día, tú pues, te dedicas a muchas cosas, entre ellas pues, haces grabaciones de vídeos para empresas de sectores muy diferentes, como puede ser, pues, en este caso, el tema del transformado de las chapas, como puede ser, sí, como puede ser nada que ver. Los entrenamientos, tienes sectores que varían un montón y un montón más de cosas que haces en otras empresas. ¿Cómo sabes cómo focalizar cada uno de los vídeos que haces dependiendo del sector? ¿Cómo lo orientas para intentar que luego en redes sociales pues, vender estas ideas? Yo vengo de formación de tener muchos eventos en muchos tipos de espectros sociales y muchos tipos de organizaciones y demás. Entonces yo lo que hago es intentar analizar el problema de comunicación que tiene la empresa, que es muy diverso y están en muchos niveles. Por ejemplo, Comorsa pues no tenía ningún tipo de vídeo en ningún lado y Luis, por ejemplo, sí que tenía un montón de audiencia ya de otras cosas que había hecho. Entonces, ver un poco de dónde parte y a dónde quieren avanzar, ¿no? No es lo mismo para una página web que para una red social, que para algo interno, ¿no? Como lo que estamos haciendo aquí. Entonces, un poco yo lo que hago es analizar de dónde parten y a dónde quieren llegar. Es verdad que todo se trata de comunicar y no puedes comunicar dos ámbitos de la misma manera. Entonces, después de tener muchas conversaciones con esa persona y ver qué es lo que quiere, yo lo que intento es traducirlo al idioma audiovisual, ¿no? Que a mí, yo soy un gran fan de ese tipo de comunicación, no solamente con los vídeos, sino pues, en películas, en podcasts, en todo tipo de maneras de comunicar. Lo que intento es que esa persona se sienta cómodo al ver lo que está representando la propia imagen de su marca, ¿no? Podría ser desde el SEO, desde una página web, pero también es luego las emociones que eso genera en la gente, ¿no? Entonces, intento transmitir desde lo que me dice hasta lo que le va a llegar al propio consumidor y lo que va a hacer que sienta si es una empresa de fiar o si es una empresa que está en alza o el producto, ¿no? En sí. Ese es un poco mi proceso de crear. ¿Y qué haces cuando te encuentras, que supongo que alguna vez te habrá ocurrido, con que un vídeo a lo mejor muy bien producido no funciona tan bien como te esperas y otro que quizá no está tan bien producido, que pensabas que no había quedado tan bien, funciona muy bien? ¿Cómo usas los datos, las métricas para saber cómo mejorar esto? Pues desde luego yo me apoyo en gente que sabe mucho de métricas, como sois vosotros, ¿no? En la empresa o vosotros los propios CEOs de las propias empresas que están viendo datos todo el día. Y yo intento analizarlo para detectar si ha habido un error en la grabación o ha habido un error a la hora de comunicar la idea, ¿no? Porque muchas veces lo ponemos todo en valor en visitas o en clics, pero realmente igual un clic es lo que me ha hecho que un cliente muy grande me entre, ¿no? Entonces, les intento cambiar la percepción a los clientes de que es verdad que son importantes las visitas porque es como la lotería, cuanto más boletos compres mejor, pero muchas veces 500 visitas son 500 clientes potenciales que te van a comprar la aplicación o que te van a comprar ese producto y va a hacer que tu negocio siga adelante, ¿no? Eso es lo que hace que mucha gente se paralice porque ya no, es que yo no voy a hacerme viral. Y luego tienen muchos vídeos virales que no se traducen en ventas, ¿no? Entonces hay que centrarse un poco en que se entienda la idea lo mejor posible y que cualquier persona pueda contagiarse de tu proyecto, ¿no? Que muchas veces la única manera es de forma audiovisual, ¿no? Porque en este mundo que tenemos tan poco tiempo no podemos ir presencial a todos los sitios y nuestra comunidad ya es todo online, ¿no? A través de redes sociales y más las nuevas generaciones. Entonces, bueno, ahora tenemos bastantes proyectos muy interesantes, por ejemplo, el de la Asociación de Alimentos y Bebidas de Aragón, que vamos a las empresas y en 2 horas grabamos todo el proceso, grabamos una entrevista a la persona que está trabajando ahí y con imágenes recursos que vamos a, pues que si es un campo de olivos, a los olivos a grabar, hacemos que en un minuto el proyecto se entienda, ¿no? Y que cualquier persona que lo vea sea capaz de saber sus intenciones, qué sabor tiene el producto, cuál es el futuro de la marca, desde dónde empezaron
y la gente al final conecta con esa idea porque es lo más básico, ¿no? Lo humano, lo que tenemos. Muy bien. Pues sí que quería cerrar ya un poco esta mesa redonda con una última conclusión que quiero que me comentéis, que es para todas estas pymes que están pensando en dar este paso o no y no saben muy bien por dónde empezar, ¿qué es lo que les recomendaríais para dar el paso? ¿Por dónde creéis que tendrían que empezar? Empezamos por ti, que le da... Venga, Isaac. Dale caña. A ver, por cualquiera de las patas que habéis comentado. Al final, donde más invierten recursos y menos valor y lo más automatizable que hay. Ahí van a tener un valor, como decía antes, es un quick win que rápidamente van a haber tiempo liberado. Buscar algo que rápidamente les dé ese retorno, ¿no? Y que eso ya cree esta rueda que ya haga que el propio equipo sea el que quiera seguir mejorando, seguir automatizando. Y luego al final, si piensas solamente pensar tú en voz alta o explicarle a un tercero cómo lo haces, siempre, y que yo no soy tecnológico, quiero decir, no me considero nada tecnológico, pero informáticamente casi todo se puede. Entonces, que tampoco se autoimpongan barreras, ¿no? Que al final nosotros con el RP, que al final el proveedor del RP también pues ha prestado bastante ayuda, que todo se puede conectar y que al final tener a gente mandando correos, tal, es que eso se puede poner un robotito y puede mandar el correo solo. No hace falta que haya una persona enviando un correo de una factura, de un albarán. Eso se puede automatizar. Entonces, que tecnológicamente se puede casi todo. Sí, nosotros siempre le decimos al cliente que haga su carta a los Reyes Magos, ¿no? Que ellos pidan, que luego ya nosotros un poco también les tenemos esa visión de, oye, esto cuesta más, esto cuesta menos. En nuestra opinión empezaremos por aquí, que en poco tiempo tendremos ya algo listo que os va a quitar mucho trabajo. Eso es. Sí, yo opino igual. Además es que hoy en día, porque cada vez en todas las empresas haces más cosas. Entonces, si tú haces más cosas y no automatizas procesos para poder llegar a todo, al final estás en todo, pero lo importante de verdad no estás. Entonces, al final, ¿dónde está el foco? Es decir, pones foco en lo que verdaderamente tú eres bueno, mejor se te da. Si puedes automatizar el resto, ventaja competitiva, total. Muy bien. Yo quiero hacer una breve también, un poco en la línea de esa frase. ¿Ha sido rentable? Sí. ¿Desde el minuto 1? Desde el minuto 1 no, pero sí que va a ser rentable. Oye, me ha ahorrado una persona solamente con la automatización de... Eso no lo digas. No, me ha ahorrado una persona o tengo una persona que se dedica a hacer manos. Claro, esa es la cosa. Ahí está la clave. No, que muchas veces yo creo que también la inversión, ¿no? Igual que en tema audiovisual, no invertir en según qué cosas como que da, bueno, pues yo creo que por Nosotros depende alguna vez que vamos a alguna empresa ya te miran un poco mal como que eres el coco, pero no, lo que decíais, no es una cuestión de despedir a nadie ni mucho menos, es una cuestión de, al final, nadie se realiza en su día a día haciendo una tarea repetitiva todos los días de su vida, 8 horas al día. Entonces, esas horas se pueden invertir en muchas otras cosas que seguro que hay esa necesidad en la empresa de hacerlas, que además a ti como trabajador pues también te va a ser mucho más útil. O sea, que esa es la idea, sí. Bueno, me acerco aquí un poco para despedir el evento. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por supuesto a los colaboradores de Social 11, Judith, Óscar, y pues a Isaac, al otro Isaac, a Luis. Muchas gracias porque yo creo que también es un poco lo que aporta, ¿no? el oírlo en primera persona. Para todos, deciros que os enviaremos los materiales, la presentación que se ha pasado, los enlaces a los vídeos y también quedamos a disposición en la oficina, pues bueno, para echaros una mano en arrancar en estos procesos, en ese primer diagnóstico, en ese primer desbroce, por supuesto para conectados con Social 11 si lo veis necesario. Y también importante para apoyaros en todo el tema de financiación. Sé que da mucho miedo abordar la digitalización porque pensamos que cuesta mucho, que sepáis que desde la oficina valoramos qué proyectos estáis y miramos cuáles son las mejores opciones que, a ver, dinero hay, que ayudas hay, a veces hay que saberlas identificar, a veces hay que esperar, pero bueno, que sepáis que ese servicio gratuito desde la oficina lo prestamos y que un poco entre todos os ayudaremos a impulsar. Gracias a todos y ya digo que estaremos en contacto a través del correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias.